Bienvenidos a este Hablando Callao. Bueno, teníamos días sin hablar de nuestro rico Callao. Han venido pasando muchísimas cosas en lo político, la verdad. El Callao también estuvo de fiesta, 189 años y bueno, salió mucha información alrededor de los eventos que hubo también en el Callao. Vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a refrescar qué es lo que está pasando en el escenario político. Pareciera que las elecciones fueran en 2 semanas. Aquí todo el mundo se está dando de lado y lado, ¿no? Para ello hemos invitado al amigo de la casa, César Hurtado, analista político. Bueno, y él se mueve muy bien en estos caminos chalacos y en estos caminos de la política. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Jessica, muchísimas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todos tus seguidores de Divergente News. Sí, después. Gracias por la invitación y bueno, cierto, después de un tiempo que retomamos Es sobre que hablar del tema chalaco. de todo. Después de mi accidente, pues he tenido que parar un poco con Sí, todo este asunto y bueno, pero ya mi estamos. solidaridad ante tu accidente. Gracias. Ya estamos bien. Le decía a mi mamá, este cuerpo está viejo, pero está duro todavía. Todavía resiste. Sí, porque estoy golpeada, pero no me rompí nada. Pero lo que sí se ha roto a aparecer en el Callao ha sido, bueno, en política nunca nada, siempre pasa algo, ¿no? Y lo que movió en los últimos días, antes del cumpleaños del Callao, fue esta alianza del señor Omar Marcos con el alcalde provincial Pedro Espadaro, ¿no? Líder ahora de Renovación Popular Callao, aquí en nuestras tierras chalacas. ¿Qué pasó allí? Todo el mundo se quedó así como frío, nadie se lo esperaba, porque además Marcos venía con un discurso, ¿no? En contra de, y él no hablaba de nombres, como siempre, ¿no? Nunca se dice los nombres, de que el Callao estaba gobernado por una mafia. Y de pronto lo vemos de manos en una foto. Yo creo que hasta los mismos alcaldes estaban un poco sorprendidos o al menos estaban como incómodos. No sé, yo veía caras largas. Había algunos, sobre todo el de Ventanilla, hay que serlo sincero, creo que no se esperaba esta noticia, ¿no? Sí, bueno, Jovinson Vázquez. Pero a ver, partamos, ¿no? Omar inició su campaña de volver a ser alcalde de Ventanilla hace unos meses y lo hizo de la mano de Paul García, ¿no es cierto? En Avanza País. Correcto. Desarrolló todo un espectro inclusive de candidaturas en este proceso primero que se viene, que son las elecciones nacionales, las generales en abril de 2026, donde su consejera, porque es su consejera, Johanna Gutiérrez, que ingresó por Más Callao, y el vecino Lucho Cuba, el pachacutano líder Lucho Cuba, eran los dos, digamos así, cuadros directos de Omar Marcos para la candidatura a ser precandidatos diputados por el Callao. Y en esa alianza, digamos, que hubo con Paul, hubo obviamente las presentaciones debidas, ¿no es cierto?, las ceremonias debidas, los actos protocolares que normalmente se hacen. Era clarísimo que de repente entonces Omar iba a girar en ese entorno siempre a una oposición sobre Pedro Espadaro, ¿no? Porque además, tú lo has dicho, no en los últimos días, ya en los últimos meses, hasta en los últimos años, inclusive en la campaña pasada también, ya hubo una contraposición en la propia campaña, sobre todo en Ventanilla, ¿no es cierto? Independientemente de los ataques peyorativos que se puedan dar. Pero yo creo que Omar... A pesar de que el origen es común, ¿no? Bueno, a ver, si hablamos de origen, recordemos que Pedro Espadaro sale dentro de lo que vendría a ser una alianza con Fuerza Chalaca en el 2018, o sea, mientras que Omar Marcos estaba como candidato a la alcaldía provincial por Fuerza Chalaca, Omar Marcos deja como candidato a la alcaldía de Ventanilla en el 2018 por Fuerza Chalaca a Pedro Espadaro. Y así es que Pedro Espadaro asume la alcaldía, gobierno 2019-2022 de Ventanilla. Pero digamos que eso fue el ciclo que ocurrió. Pero a lo que veníamos comentando era, o sea, hubo un primer acercamiento, una primera alianza, una primera conversación, unos primeros coqueteos. Omar Marcos y Paul García lo hubo. Público, notorio. Ambos señalaban inclusive que iban a generar una nueva expectativa y corriente en el Callao, y contra un frente que era obviamente que quien lideraba era Pedro Espadaro y los alcaldes distritales, ¿no? Pero bueno, pasaron los meses y luego resultó la sorpresa de que Omar Marcos, conjuntamente con Yuli, ¿no es cierto?, la candidata de La Perla, e Iván Rivadeneira, anunciaron, digámoslo así, su pase
al movimiento regional de Omar Marcos. De Omar Marcos porque Fuerza Chalaca, o lo que luego se convirtió en Más Callao en las elecciones municipales y regionales del 2022, que llevó, por cierto, a Ciro Castillo a ser gobernador regional, era un movimiento regional que todavía seguía vigente. Porque lamentablemente, a pesar de los votos que hubieron para tratar de anular los movimientos regionales, tanto el movimiento regional Contigo Callao de Pedro Espadaro y Más Callao, que lo lideraba Omar Marcos, continuaban con vigencia en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, Omar se presentó con Juli, con Iván. Días después viene una convocatoria del doctor Paredes como candidato al gobierno regional, ¿no es cierto? Con Edith Quesada. Así es. De Carmen de la Legua. Movimiento también hay con siempre Quesada, con el ¿no? movimiento Más Callao. Así es. ¿No es cierto? Edith Quesada, que como muchos saben ha sido funcionario en el gobierno regional del Callao de Ciro Castillo. Y bueno, luego de eso llega unos días. Pasan unos días y lo que ya todos hemos visto ha sido que, pues en el marco de la celebración del Festival Chimpún Callao, se hace la presentación pública de Omar Marcos con Pedro Espadaro y, cierto, con todos los demás alcaldes, que habían algunos rostros, digamos... El carómetro lo dice todo. Un poco sorprendidos, sí, pero yo creo que ya finalmente era algo que se comentaba entre los pasillos de la propia Municipalidad de Callao y entre conversaciones políticas de muchos de los que de una forma u otra estamos en el día a día del tema chalaco, ¿no? ¿Por qué creo que Omar se ha juntado a Pedro Espadaro, ha hecho una alianza, están de la mano, van a correr juntos, van a hacer una nueva opción para el Callao y Ventanilla? Creo que sinceramente lo que quiere Omar es con el liderazgo que él tiene en Ventanilla, porque además hay que ser claros, ¿no? O sea, las últimas encuestas señalaban a Omar Marcos con una gran aceptación en Ventanilla y con una gran, digamos, posibilidad, porque en política nada está dicho, todo es una probabilidad, toda puede ser unas cosas que al final puede variar de una noche a la mañana. Creo que tenía la primera opción para ser el alcalde del Callao. Y eso, a pesar de tener a precandidatos Pedro Espadaro, como el famoso Luis Ventura, el Chino Ventura, ¿no es cierto? La ex candidata que fue por Avanza País, ahorita no recuerdo el nombre de ella, que también estuvo como asesora hasta hace poco de Pedro Espadaro, ¿no es cierto? Angélica Ríos, Ríos, y otros que se sumaban a unas precandidaturas internas en Ventanilla, dos regidores de Ventanilla, Josué Sixia y el regidor de Pachacútec, por ahí algunos otros funcionarios de nivel rango. Y Espadaro está apostando a ganador. Claro, Espadaro tenía creo que más de 10 precandidatos en Ventanilla, pero los números, las encuestas no daban un realce. Creo que el único que tuvo claro en señalar algunas cosas y la preocupación era en que vayan como un frente fuerte fue tanto Pedro Espadaro como César Pérez, porque hay que ser claro, ¿no? César Pérez va a ser el candidato a la alcaldía provincial y la única, creo yo, posibilidad de que ellos puedan seguir manteniendo el liderazgo del Callao necesitaban sí o sí de Omar Marcos en Ventanilla. Bueno, ya lo tienen a Omar Marcos en Ventanilla. Yo creo que además con esto Omar se convierte ya en el próximo alcalde de la gestión que viene. Yo creo que es indudable que eso va a resultar así. Claro, como tú bien dices, ¿no? Omar Marcos apuesta a esta gran camión de Espadaro, por así decirlo, la fuerza que tiene Espadaro. Pero también veía yo en los comentarios, ¿no? Toda esa gente que lo sigue, o al menos algunos, que decían, nos decepcionaste, ¿cómo es posible? La crítica, ¿no? Porque, bueno, todos porque pareciera que no había nadie más que le diera la talla al enfrentamiento con Espadaro, ¿no? Y bueno, políticamente, como tú dices, nada está dicho. Y bueno, ¿cómo queda la gente
que está en contra de lo que está haciendo Espadaro, ¿no? Porque bueno, no nadie es monedita de oro para decir todo esto. Y la inteligencia de lo que te decía de Espadaro, de que va ganador, definitivamente. ¿Tú crees que eso no le va a pasar factura a Marcos? A ver, Omar tiene un voto duro por él mismo, por Omar Marcos en Ventanilla. Y el voto duro de Omar Marcos bordeaba casi el 15% de la población electoral de Ventanilla, ¿correcto? Se va a sumar a ese voto duro de Omar un voto del partido que ahorita, en ese momento, representa el poder de Espadaro, sí. Habrá toda la maquinaria que tenga el propio Callao y hasta el propio Ventanilla, con el dolor del alma del alcalde Jovinson Vázquez hacia la candidatura de Omar, definitivamente. Y pues le ha dolido. Eso lo vamos a tomar. Claro, le ha dolido, pero además hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser claros. Yo creo que Jovinson Vázquez ya había perdido la confianza de Pedro Espadaro y lo hablamos, creo que acá hace unos meses, cuando él anunció su intención de ser candidato a la alcaldía del Callao. Salió todo un cherry en el diario El Comercio, ¿no es cierto? Toda una página señalando todos sus parabienes, su buena gestión que hacía en Ventanilla, que todos sabemos que lamentablemente Ventanilla no es a como ha estado algunos años, y hay que serlo sincero. Yo creo que hasta la propia gestión de Pedro Espadaro en Ventanilla fue mucho más aceptable que la gestión actual de Jovinson Vázquez. Pero finalmente lo que ha sucedido creo que es algo real y concreto, ¿no? Omar se consolida como el próximo alcalde de Ventanilla, sí. César Pérez se consolida como el próximo candidato a la municipalidad provincial y quizás el próximo alcalde, creo que también. Lo que sí no me queda tan convencido es que si esta alianza va a generar que Pedro Espadaro pase el 30% que corresponde en una primera elección, ¿no es cierto?, al candidatura como gobernador regional, porque yo creo lo que finalmente ha querido realizar Pedro Espadaro es asegurarse él poder pasar esta valla del 30%. Ahora, a título personal, yo creo que sí, ya los chalacos hemos aprendido un poco a diferenciar y a poder tener algo de ciudadanía con respecto a la elección. Y sabemos reconocer a buenos gestores, ¿correcto? Lamentablemente no ha habido una reelección. Mencionábamos también en varios podcasts tuyos, por lo menos yo creo que la reelección es una posibilidad de aquella autoridad que hace una buena gestión a ser elegido, porque finalmente quienes lo eligen es la ciudadanía. Si la ciudadanía no ve que ha hecho una buena gestión, mira hacia otro lado y elige otra opción política. Pero en este caso yo no estoy tan convencido que finalmente esta alianza con Omar Marcos, por lo menos para Pedro Espadaro, le sirva para pasar el 30%. Que ha estado golpeado en estos días, y a propósito que decías lo del comercio, hace unos días el comercio, el fin de semana pasado, y también, publicaba una denuncia de unos pagos que aparecía, y iba el comercio, el reportero del comercio incluso subió hasta ese cerrito y aquella vivienda súper humilde, también de Bellavista, ¿no? También. Claro, son dos, ¿no? La de Bellavista. Dos investigaciones canceladas. La de Bellavista y la de la provincial, que fue la fiscalía de la provincial, y salió la semana pasada la del reportero buscando a este proveedor, y él decía, no, yo no los conozco, no he dado el RUC, no sé de qué hablan, y hablaban de 74,000 soles, ¿no? Que un poquito más. Que incluso manchan un poco, y bueno, es la campaña también, pero ¿qué hay de cierto en eso, no? Porque por primera vez veíamos una fiscalía que asistía, y bueno, lo atendía el gerente municipal del Callao, el doctor Casasa, Giancarlos Casasa, pero no se ha dicho más nada, ¿no? Y bueno, veíamos un alcalde dentro de las fiestas. No habla del caso como siempre, él nunca habla de sus denuncias, ¿no? Le corre al tema, ¿no? Dice, el tercer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao abrió investigación preliminar contra el alcalde Pedro Espadaro y el teniente alcalde César Pérez tras la publicación del Comercio, que reveló que realizaron pagos por órdenes de servicio a favor de la gerente general y del apoderado de su empresa Glamour y Style Salón Spa. Que bueno, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero la gente voltea a ver todo esto y salta en las caritas, y yo no sé si una investigación de tal magnitud
va a opacar todo lo que viene haciendo Espadaro en el Callao. A ver, tú lo has mencionado y has sido clara. O sea, siempre cuando hay investigaciones periodísticas o denuncias sobre el alcalde provincial, normalmente él no ha salido a dar declaraciones puntuales. ¿Eso es un error? Yo creo que sí, porque lo que espera finalmente la ciudadanía y sobre todo los chalacos es que haya esa capacidad moral de poder salir, y si obviamente tenemos claro que no hemos hecho nada irregular en nuestra propia gestión, poder salir y aclarar las cosas, ¿no? Bueno, en este caso fue el gerente municipal Casasa quien tuvo que salir a brindar esas declaraciones, pero la investigación que por lo menos referido a la gerente general y al apoderado Sí, de la empresa del del alcalde que está es una sociedad anónima cerrada, me entiendo probablemente, con César Pérez, en esta franquicia de Montalo en Ate, donde señala los pagos que se han venido realizando tanto a la gerente general como al apoderado. Es una investigación del diario El Comercio, que definitivamente no es un diario que, digamos, uno pueda tener algún tipo de origen político, ¿no? Hay una investigación seria, ¿no? Sesuda sobre el tema. Están Entonces, hablando de colisión agravada. claro, ya como tú has mencionado, ya la Fiscalía intervino, ha tomado las declaraciones y veremos qué resulta en este proceso, que obviamente se va a tardar también algunos meses, porque hay que saber reconocer que lamentablemente nuestro Ministerio Público no es tan eficiente ni tan rápido con algunos tipos de procesos que hay en general en el Callao o a nivel nacional. No, cuando está en temas electorales pronto, pues comienza a salir todo. No, ya se empieza un poco a Es un generar. cordel que está lleno. ¿no? Lo otro que ha sido también el comercio ha sido los más de 2 millones de soles que señala que este proveedor habría ganado en procesos recibido. en la municipalidad de Bellavista, donde el alcalde es Sara Callao. Y digo podría, porque finalmente es una investigación periodística, nos imaginamos también que el Ministerio Público va a tener que intervenir, pero si esto fuera verdad, si esto fuera un hecho contrastable, yo creo que ahí sí, no solamente un comunicado que ha sacado la municipalidad Así de Bellavista, o sea, por lo menos, y hasta el gerente municipal, la verdad que hubiera preferido que de repente no salga, porque no ha salido el gerente municipal apropiadamente a declarar sobre este tipo de casos que, por lo menos a nosotros como ciudadanos, nos interesa que sean claros y puntuales, ¿no? Un comunicado señalando, la verdad, nada claro, No, sí, es cuento, pues, genera bastante incertidumbre, lo que ¿no? normalmente debería hacer la municipalidad, pues, ¿no? Ofrecer a la fiscalía todos los documentos de rigor y tal, Pero genera bastantes dificultades porque pero es una práctica. finalmente Igual tampoco dice nada. finalmente creo que lo que ha hecho el comercio es destapar algunas irregularidades, podríamos determinar así. Vamos a ver qué dice el Ministerio Público con respecto a eso, si es cierto que encuentra realmente de las investigaciones del comercio hechos contrastables que puedan ameritar una denuncia formal en la vía penal, ¿correcto?, contra los funcionarios o responsables, porque finalmente hay todo un tema de proveedores que se manejan administrativamente, desde la parte logística, de administración, pasa por la gerencia municipal. Entonces, todo un flujo que corresponde a algunos funcionarios de la Municipalidad de Bellavista que tendrían, ¿no es cierto?, algún tipo de responsabilidad, siempre y cuando el Ministerio Público siga con estas indagaciones y encuentre los hallazgos respectivos. Pero sí me preocupa que, digamos, haya salido esto primero en el Callao y luego esto en Bellavista, ¿no? Entonces, quisiéramos que salgan muchas más investigaciones del comercio, pero también quisiéramos que nuestros periodistas del Callao también investiguen, ¿no? Porque no se escucha, lamentablemente, ninguna investigación seria. Yo, cuando tengo la oportunidad de ser invitado acá a tu programa, y alguna gente cuando me invita a algún tipo de otro espacio, me dice, pero César, es que no vamos a hablar de ciertos temas, pero gracias a Dios, por lo menos acá en este espacio yo puedo expresarme desde mi punto de vista. Gracias. Y creo que eso es importante resaltarlo y hay que señalarlo, ¿no? Yo creo que la transparencia en una gestión es importantísima. Se viene un proceso electoral municipal muy importante otra vez y yo creo que lo que tenemos que ver los chalacos es qué gestión lamentablemente pueda seguir teniendo este tipo de problemas. Hablando de Bellavista, pues la misma, y aunque Cayán no es Pedro Espadaro, valgan verdades,
también ensombrece este tipo de información que sale, de investigación que sale, ensombrece quizás las promesas que en algún momento se deben haber hecho allí en el entorno también de la ola del alcalde, porque bueno, todos tienen derecho a, ¿no? A querer hacer algo, o de los candidatos quizás de Cayán, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan aquí los candidatos? Porque Bellavista está full de candidatos. Seamos serios, seamos, digamos, puntuales, ¿no? El precandidato de Cayán, todo el mundo lo sabe, es señor Fernando Llanos, ¿no es cierto? Que ya antes también, sí, algunos medios chalacos habían señalado que de dónde sale tanta logística, ¿no es cierto? Porque este candidato se presentaba en algunos... ¿Quién paga esa logística? Con logística, claro. ¿Quién pagaba esta logística? Era la interrogante, ¿no? Bueno, y ahora luego sale este tema de los proveedores directamente con la propia municipalidad, donde el alcalde sale es Cayán. Entonces, hay muchas cosas que lamentablemente, por lo menos entiendo, los vecinos de Bellavista, que es unos ciudadanos, digamos, conscientes también de lo que pueda pasar en su jurisdicción, se ponen a preguntar qué tan cierto puede hacer que esta gestión esté trabajando de una manera honrada, digamos, y transparente, ¿no? Por lo menos el comercio ha señalado que no. Algunos periodistas chalacos con respecto a la participación de Fernando Llanos y su logística han dicho de dónde pecata mía, ¿no es cierto? Pero hay cosas que de una forma u otra, creo yo, en esta medida del proceso electoral, van a seguir saliendo, ¿no? Que ensombrece, oscurece la precandidatura del amigo Llanos, definitivamente. En este escenario, quizás ganador, hasta el propio Iván Rivadeneira podría salir beneficiado, ¿correcto? Nadie sabe por quién trabaja, ¿no? Podría ser beneficiado, ¿no? Yo creo que tampoco nadie podría decir que Iván Rivadeneira tuvo la capacidad de hablar con el comercio para que se haga eso. No, pues, o sea, seamos sinceros. Yo creo que acá el comercio es un diario serio de circulación nacional que tiene sus investigadores tanto en política como en este caso de comunidad, que ha hecho lo necesario para indagar algo, además que es contrastable por lo menos con lo que se ha manifestado, ¿no? Pero que ensombrece, oscurece la gestión de Alex Cayán, sí, que quizás pierde pasos la candidatura de Fernando Llanos. Se salpica, pues. También, ¿no? Frente, yo creo que también porque de alguna forma u otra es, digamos, el ungido, el elegido por Alex Cayán para que le sea su sucesor, ¿no? Claro, así como Morón en la Perla, ¿no? Sí, en la Perla, igual. Que ahora último han sacado un pequeño reel donde van a comer ceviche o anticucho, ¿no? Y todo lo demás. Oye, el alcalde de Nancén, que ha estado aquí, saluda al alcalde de La Perla, Rodolfo de Nancén, por cierto, ¿no? Y entonces también ahí está la señora Yuli Romero, ¿no? Yuli. Que también vendría de la mano con Marcos, ¿no? Claro, o sea, lo que ha pasado todavía no se ha oficializado el tema Yuli ni Iván. Yuli en el caso del alcalde, hay que ser claros. Rodolfo está auspiciando la candidatura de Morón, para todos es clarísimo el tema. Paul Morón, y en el caso de Bellavista, lo que comenzamos hace unos minutos, ¿no? El sponsor directo, por lo menos a título personal, ¿no es cierto?, era Cayán con respecto a Fernando Llanos. Que aquí estamos hablando de candidatos de los alcaldes versus la alianza hecha por Espadar. Claro, Marcos, ¿no? el único que por lo menos no podríamos decir que su candidato ha sido Jovison Vázquez en Ventanilla, ¿no? Yo creo que Jovison Vázquez no esperaba que el candidato de su propia agrupación sea Omar Marcos, ¿no? Entonces, ahí sí es el único distrito, digámoslo, donde lamentablemente el alcalde no tiene el poder o el peso dentro de su propia estructura partidaria, porque eso está clarísimo demostrado, como para poder imponer un candidato. Nos quedan alcaldías, pero ya nos tenemos que ir. La verdad está bien interesante la conversación y bueno, queda camino electoral muchísimo todavía, más las investigaciones del Diario del Comercio, válido pues también la crítica del amigo de los medios del Callao, ¿no? Pero bueno, sí, porque vivimos en el Callao también sabemos qué es lo que pasa en lo interno, ¿no? Ha sido este programa una especie de poner todas las cartas en la mesa y qué es lo que está pasando. Y yo creo que nos tenemos que ver pronto, porque en 2 semanas seguramente cambia totalmente el escenario, como ha venido cambiando, además de los temas nacionales que no le hemos tocado, y otras alcaldías, Carmen de la Legua.
La Punta. La Punta. Que te vemos Mi también. Perú. Mi Perú. Irving Chávez, no sabemos realmente ahora Todavía. dónde se va a ubicar. Dicen. ¿Dónde se va a ubicar? Pero yo espero que Irving, en todo caso, lo único que le quedaría es aspirar a la candidatura provincial, ¿no? No creo que quiera ser consejero regional, ¿no? Llegaría. No, eso es otra cosa, ¿no? Pero de que aspiraría a una candidatura provincial, yo creo que sí. Se ha reunido con Paul, se ha reunido con otro. Se reunió con todos. Creo que con todos, ¿no? Sí. Para ver eso. Y bueno, es una decisión personal Nos tienen asco a que él Irving. tiene que tomar, Irving, pero yo espero que de verdad sea consecuente además con los vecinos de mi Perú y con su propio accionar. Es otro que es un liderazgo joven, Tiene un liderazgo. además, ¿no? Y yo creo que Ha estado acá, el Callao necesita eso, o sea, ya un poco. Pero caras nuevas también. Necesitamos rostros nuevos, la verdad. Y por eso yo digo, creo que todavía hay mucho pan que rebanar en el Callao. Yo espero además que sigan saliendo opciones para el gobierno regional, para la municipalidad provincial, y no tengamos por el momento solo una carta con dos agrupaciones políticas que nos están mostrando, sino que venga una carta política para que el ciudadano pueda escoger realmente a la mejor opción, ¿no? Y creo lo fundamental, un poco que se hable no tanto con un anti. O sea, en el Callao no debemos trabajar, no debemos estar confiados en un proceso electoral anti-Espadaro o anti-Omar o anti-Ciro Castillo, sino por el contrario, debemos ver un proceso electoral pensando en el Callao y alcanzando propuestas también que puedan generarse, ¿no? Regalitos, coaccionar de alguna forma, este tema de política que lamentablemente en el Callao todavía hay algunas zonas que esperan eso. Esperemos que se pueda pasar a un segundo plazo y escuchemos propuestas, escuchemos planes de gobierno, escuchemos candidaturas coherentes que puedan realmente pensar en construir un Callao que todos queremos hacia el 2030. Así es, tal cual. Todavía, como tú dices, hay pan que rebanar. Seguimos hablando Callao. Gracias por seguirnos aquí en Divergentes.news. Muchísimas gracias a César Hurtado Gracias, por Jessica, venir. por la invitación. Bueno, ahí está. Un abreboca apenas. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao.